Siempre hay contratiempos, ¿verdad? Uno quisiera participar de todo, pero les animamos a que puedan sumarse a las actividades que tenemos en la iglesia. El propósito y el objetivo es que todos juntos glorifiquemos a Cristo. Así es que apoyen las actividades que hay de la iglesia. Yo sé que puede ver usted una película muy cómodamente en su casa, yo sé que puede estar descansando, pero si no sale de vacaciones, véngase entre semana. Lo vamos a seguir haciendo. Y vamos a tener también el siguiente año invitados y vamos a tener una actividad muy hermosa que vamos a planear desde este año. Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos. Hemos estado hablando ya, voy a ir rápido porque hemos estado hablando ya de algunas hemos hablado de la resurrección ya esta mañana, vimos muchos de los efectos, de los beneficios que trae la resurrección, y hoy yo quiero hablar acerca de la resurrección para salvación. Lucas capítulo 19, si quiere buscar ahí Lucas 19, y cuando lo tenga pónganse de pie. Vamos a leer el versículo 10 y luego nos vamos a pasar al 24. Entonces Lucas capítulo 19, verso 10. Cuando lo tenga, póngase de pie para que yo sepa que ya lo encontró y que estamos ahí. Desde el 9, yo leo el 9, ustedes el 10. Dice, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Una vez más, léalo nuevamente. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a Lucas 24, más adelantito ahí de donde está. Dice la resurrección, yo leo un versículo, ustedes otro. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. ¿Ustedes? Y hallaron reunida la tienda del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perdidas, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, si la había resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas acordaron sus palabras. Y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ella y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Eran más o menos 12 kilómetros y medio. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que él vive.
Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No es necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Diga conmigo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les digo: ¿tienen aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haber adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias porque hemos decidido estar en tu presencia el día de hoy. Gracias, Señor, por la palabra que tú nos has dado ya. Te pedimos que brevemente pero poderosamente tú expliques y des una explicación, Señor, a lo que ya nos has estado hablando. Gracias por esta semana maravillosa en la que hemos estado enfatizando nuestras vidas en ti. Ayúdanos, Señor, y que el poder de la resurrección pueda traer, Señor, respuesta a vidas perdidas y vidas alejadas que han estado buscando salvación pero no la han encontrado. En el nombre de Jesús, amén. Tome su lugar. El tema dominante de toda la Biblia, ¿sí está prendido aquí? Algo pasó con la tele ahí, nada más sí. Nada más ahí, chequenle, a lo mejor abajo está desconectado. ¿Ya? Ok. El tema dominante de toda la Biblia, si yo le preguntara en una palabra, ¿cuál es el tema de toda la Biblia? ¿Usted qué diría? Los demás, ¿qué dirían? Todo tiene bastantes páginas, ¿verdad? De hecho, los libros grandes se les dice: ay, este parece una Biblia, porque es muy, muy grande.
¿Cuál es el tema central de la Biblia, de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis? Cristo. De tal manera que nosotros podemos ver que la narrativa está basada en Cristo Jesús trayendo salvación. Todo el Antiguo Testamento profetizaba que iba a venir una salvación como ninguna otra la había tenido el ser humano. Así es que el tema de la salvación aparece ya desde Génesis 3:15. Mire lo que dice ahí Génesis 3:15. Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Es decir, que iban a ser de la simiente de la mujer, o de la simiente que Dios iba a dar a la mujer, iban a ser alguien que iba a destruir el poder del pecado en la vida de las personas. Pero también les iba a traer salvación. Representa el protoevangelio. Proto es primero, representa el primer evangelio. Antes de Juan, antes de Lucas, nosotros vemos que Génesis 3 representa la esperanza a un matrimonio que había pecado deliberadamente y que iba a ser expulsado, iba a recibir consecuencias por haber pecado contra Dios. Ahora, nosotros muchas veces consideramos muy pequeño el efecto del pecado. Y decimos, bueno, es que fue una mentirita. Es que no fue mucho. Una no es ninguna. Y bueno, aquellos que tienen una sola mujer, pues necesitan probar otra más. De tal manera que no consideramos que el efecto de un solo pecado puede traer una trastornación y muerte en toda una familia. Pero lo que Dios nos quiere enseñar en la Biblia es que podamos entender que el pecado del ser humano es grave. Y por eso Dios quiere alejarnos del pecado, a los que somos jóvenes, a los que estamos casados, a los que estamos en el trabajo, porque un solo de nuestros pecados puede matar a nuestros hijos, puede matar el matrimonio, puede matar la confianza, puede matar a las personas que más amamos. Es suficiente con que alguien nos diga, ¿la besaste? Y él nos diga no, y luego descubras que siempre sí, para que se acabe todo el matrimonio. Es suficiente eso. Es suficiente con que tus padres te pregunten, ¿consumiste droga? ¿Toda la noche estuviste consumiendo droga? ¿Estuviste viendo pornografía? Y él diga no. Y después resulta que sí. ¿Tú violaste a esa muchacha? No. Y después resulta que sí lo hizo. ¿Tú asesinaste y mataste? No. Y después resulta que sí lo hizo. ¿Tú fornicaste? De tal manera que el Evangelio trae a colación el hecho de que hay consecuencias graves en el pecado, que para nosotros no es tan grave, porque cuando nosotros vemos que hacemos algo no es tan grave, pero cuando alguien más lo hace, sí es grave. La promesa de restaurar al hombre lleva consigo aplastar la obra de Satanás en nuestras vidas. ¿Quién es el que te convence para decir que no fue grave? Hay una voz, nosotros lo representamos como el angelito, un angelito de este lado y otro diablito, ¿verdad? Y es la conciencia que te dice, estuvo muy mal lo que le dijiste a tu esposo, a tu esposa. No estuvo tan mal, todos lo hacen. Pero Satanás es el que está detrás de esa mentira para decir que lo que tú haces, aún tu impuntualidad, no daña a nadie. Aún el hecho de que no llegues un día a casa, no va a pasar nada. Aún el hecho de que tú no vengas a la iglesia cuando tienes que venir, no te va a pasar nada. A ver cuántos se han muerto de no ir un domingo a la iglesia. Pero cuando nosotros justificamos nuestro pecado, entonces sacamos a Dios, que es el que puede justificarlo. La que sigue. Existen dos palabras en el Antiguo Testamento que definen salvación. Y es Natsal y Yashá. La primera representa el rescate de un enemigo. Siempre que aparecía en el Antiguo Testamento un enemigo, como en el caso de los egipcios, Dios decide salvar o rescatar. Y siempre que hay salvación, hay una lucha cara a cara con un enemigo. ¿Tú quieres venir a la iglesia? ¿Cuántos de ustedes quieren venir a la iglesia? De verdad, anhelan venir a la iglesia. ¿Cuántos quieren leer la Biblia? ¿Cuántos quieren conocer a Dios? De verdad.
Pero ¿se dan cuenta que siempre que deciden venir a la iglesia pasa algo? Llega una visita cuando te comprometes a hacer algo. ¿Por qué no te la traes a la iglesia? Pero hay algo que te dice que no es apropiado. Ese es el enemigo. Cuando una persona quiere dejar el alcohol, quiere dejar a una mujer, quiere dejar una relación ilícita, siempre alguien tiene que pelear esa batalla, porque tú ya estás derrotado, por eso estás en esa crisis, en esa adicción. La palabra Natsal es esa palabra de la que habla David pidiendo salvación de sus transgresiones. También la salvación es de que uno quiere dejar de hacer algo que está mal y no puede hacerlo, porque uno no puede solo. Salvación del homicidio, dice, sálvanos, oh Señor, en ese salmo dice David, sálvanos de cometer homicidio, porque nosotros para encubrir nuestro pecado somos capaces de asesinar a las personas, con tal de que no se sepa. David lo sabía y David lo experimentó. Así es que él le pide salvación de la capacidad de llegar a mentir tan gravemente al grado de decir, maten a alguien, pero yo no fui. Yasá o Yashá es también salvación y esta salvación tiene una dimensión de las calamidades. Hay algunas personas que todos los días se levantan con el pie izquierdo, todos los días pasan por abajo de una escalera y les va súper mal, y van de mal en peor. Esas calamidades son obra de una maldición que opera sobre algunas familias. Una maldición por no amar a Dios, y aunque quieren que les vaya bien, no les va bien, les va súper mal, todo les va, les roban, les golpean, los atracan con violencia, les quitan sus posesiones, pero a esas personas Dios dice, yo quiero salvar. Ezequiel 36:29 dice, yo los guardaré de todas sus rebeliones, porque la rebelión trae consecuencia contra Dios. La rebelión trae maldad hacia nuestros hijos. En el Nuevo Testamento, la que sigue, se usa la palabra griega soteria. De ahí viene soteriología, que significa el estudio de la salvación. Salvo, esta palabra en el Nuevo Testamento nos habla de ser salvos de la muerte física. Dios quiere salvarnos porque nos vamos a morir un día. Pero aquel que va a experimentar la muerte necesita ser salvado de su propia muerte. Aunque tú te niegues a no morir, vas a morir. Y necesitas una salvación. También denota salvación de las enfermedades, no solamente de las que ya tenemos. ¿Cuántos de ustedes piensan que Dios los ha salvado de enfermarse gravemente? No es nada más la salvación de una enfermedad que ya tengo, de cáncer, de SIDA, sino es la salvación de enfermedades que hay en nuestro entorno, que no vemos. También de las posesiones demoníacas. ¿Cuántos de ustedes han visto a un poseído, a una persona que está poseída, que tiene fuerza increíble, que se lastima, que se daña, porque el diablo lo posee? También necesitamos salvación de ese dominio que hay en la tierra, o de la muerte para resurrección, que es la muerte segunda. Pero el uso más importante es para salvación espiritual. Todas estas palabras, Natsal, Yashá y soteria, tienen que ver con la salvación que nosotros necesitamos. Ahora, ¿cuántos de ustedes necesitan salvación? Porque a veces pensamos que la salvación nada más es que no me vaya al infierno, pero la salvación es tan integral que nos evita las enfermedades, que nos evita la codicia, que nos evita el pecado nuestro, y algo tan duro de lo que Dios nos quiere salvar es de nuestra propia carnalidad, de nuestro propio egoísmo. Nos tiene que salvar de nosotros. Ahora, la que sigue. Repita conmigo esta frase. Si quiere darle ahí, gracias. Dios usó jueces, caudillos como Samuel, reyes como David, pero solo Cristo salvó a todos con su resurrección. Y ahora grítelo conmigo. 1, 2, 3. Porque es amor
vida, santo, y venció a la muerte. Otra vez, 1, 2, 3. Porque es amor, vida, santo, y venció a la muerte. Eso es lo que hoy, esta mañana, yo quiero que hablemos. Vamos a ver algunas razones que hacen necesaria la resurrección, porque si no hubiera habido resurrección, no hay salvación. Si Jesús no resucitó, estamos perdiendo el tiempo. Nos vamos a ir todos al infierno y no hay vida eterna. De tal manera que estamos atestados de pecado y el pecado que hemos confesado no ha sido perdonado. La implicación de que es necesario entender la resurrección para el proceso de salvación es muy importante. La primera pregunta que surge entonces es: ¿por qué es necesaria la salvación? Si alguien le pregunta, ¿por qué necesito ser salvo?, ¿qué le diría? Ya le di las respuestas. Porque te puedes enfermar gravemente y morir. Porque puedes cometer pecados atroces que maten a tu familia. Porque te puede poseer Satanás si tú no estás en una cobertura de Dios. Porque puedes caer en rebelión y matar a alguien. Etcétera, etcétera. Todas las cosas que ya hemos visto. Ahora, ¿cuántos de ustedes, aunque están dentro de la iglesia, tienen que luchar con relaciones que son ilícitas? No me lo diga, solo piénselo. Con hábitos inapropiados de alimentación, de descanso, de trabajo. Pero todos de nosotros, aunque hemos recibido la salvación, tenemos que día a día ser rescatados de nosotros mismos. Y la respuesta es porque Dios es un Dios que salva. Su naturaleza, sus características es que Él es un Dios que salva y redime de la vieja naturaleza. Es decir, lo que nosotros somos es un contraste con lo que Dios es. Piense que hay muchas personas que piensan que necesitan educación. ¿Cuántos piensan que necesitan educarse más? Sí, ¿verdad? Pero hay gente que piensa más en educarse y no ser salva. ¿Cuántos les gustaría estudiar la universidad, un doctorado? Hay gente que piensa en estudiar la universidad y el doctorado, pero no sabe que necesita una cruz. Hay personas que piensan que se necesitan políticas sanas de gobiernos, pero no necesitan un salvador. Ahora, yo quiero que usted piense que esa es la mentalidad de la gente. La gente no piensa que necesita la salvación, no piensa que es urgente. Pero nosotros vamos a ver si esto si es urgente o no. Quiero que se imaginen los truenos tremendos que estaban en el Sinaí, los sacrificios sangrientos, lugares llenos de sangre, bañados con animales, sacrificados por el pecado de la gente, las prohibiciones de la ley que enfatizan que no se debe de cometer adulterio, que no debe de haber fornicación, que no debe de haber, que aquel que esté con una mujer y adultere lo van a matar a pedradas. Las señales que hay como símbolo son para hacer la diferencia abismal y que Dios trata de decirnos que nosotros no somos como Él, que tenemos su imagen, pero no somos como Él, porque le hemos desechado y esa vieja naturaleza nos hace ser diferentes a Él. Y entonces Dios nos dice: si quieres acercarte, debes ser bajo mis condiciones. Nadie se acerca porque quiere acercarse a Dios. Nadie puede acercarse a Dios. Si tú dices, es que no tengo ganas de acercarme a Dios, todos pasamos por lo mismo. Nadie se acerca a Dios porque quiere acercarse a Dios. Nadie se acerca bajo sus condiciones diciendo, bueno, si tú no tocas esto en mi área de mi vida, si tú no quieres, Dios, si tú quieres que yo te sirva, pero no toques mis domingos, no toques los sábados, no toques a mi familia, no toques... No tenemos un Dios que es así. Él es soberano y nadie se quiere acercar a Dios. Es Dios el que se acerca y a través de esas señales terribles de quién es Dios, nos hace ver que nosotros somos muy diferentes. Cuando Él es santo, nosotros somos perversos. Cuando Él quiere paz, nosotros queremos pelear. Cuando Él quiere bendecirnos, nosotros queremos maldecir y echar y despotijar a todo cuando nos enojamos. Cuando Dios quiere darnos, nosotros queremos quitarle. De tal manera que
en la que sigue, Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En primer lugar, nosotros vemos que atributos de Dios lo hacen tener santidad pura. Diga conmigo, santidad pura y absoluta. El Dios al que venimos a ver es totalmente santo, perfectamente santo. Pero también Él es amor. Él no tolera ni un solo pecado. Escuche bien. Él no tolera ni un solo pecado. Y para que usted y yo nos acerquemos a su trono, tendríamos que ser sin pecado, nunca jamás. Así es que eso hace una imposibilidad en el acercamiento. Aunque tú vengas a la iglesia todos los días, es necesario que entendamos que Él nos ama. Él no solamente es amoroso. Vea usted que el adjetivo lo hace débil. Si nosotros decimos, sí, Dios es amoroso, pero Él es algo más, es un sustantivo, que Él es amor. Él es amor. Él es pureza, pero Él también es amor. Y esa capacidad de amar le lleva a que Él no deja de ser santo y nos ama. No quiere castigar nuestro propio pecado, pero tiene que castigar el pecado, porque Él es justo. Vea usted la radicalidad. Dios no ha cambiado, pero cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hizo Dios? Los castigó, los expulsó, aunque podían haberse arrepentido, porque les quería enseñar la gravedad y lo celoso que Dios es para la conducta humana. Mandó el diluvio. Había miles de personas y Dios permitió que se inundara toda la gente. ¿Y quién lo iba a demandar? Porque Él severamente dijo, esta generación ha pecado y está totalmente corrompida. La cruz es el caso más dramático, porque Jesús cargó el pecado y ni siquiera a su Hijo le pasó el hecho de que Él tenía que rechazarlo, y Él en la muerte dijo, ¿por qué me has abandonado? Citando los salmos. La perspectiva de un hombre que ha sentido el pecado y el abandono de Dios. Nunca Dios lo dejó, pero Él sintió esa perspectiva humana que usted y yo sentimos cuando pecamos. ¿Es suficiente con que usted mienta? ¿Es suficiente con que usted fornique? ¿Es suficiente con que usted mate a alguien para que sepa lo que es estar lejos de Dios? Lo hemos experimentado. Y hay algo todavía más fuerte. El juicio final. Nosotros decimos, es severo. ¿Cómo va a ser que un hombre y una mujer puedan estar en el infierno si son tan lindos? Bebés que han nacido, mujeres preciosas, hombres intelectuales. De tal manera que eso revela la santidad de Dios, porque Él no va a tolerar en su presencia el pecado. Porque Él quiere demostrar que hay una separación entre lo que Él es y lo que nosotros somos. A nosotros nos gusta pecar, a nosotros nos gusta rebelarnos, y Él es amor, pero Él es santidad. De tal manera que eso nos hace ver que nosotros somos personas que ponemos a prueba la paciencia de Dios. Diga conmigo, yo soy una persona que pone a prueba la paciencia de Dios. Yo lo creo, hermano. Yo creo que si Dios no hubiera sido paciente, ya me hubiera erradicado de la tierra. Y a lo mejor usted me entiende cuando ha pecado, que dice, ¿cómo es posible que me tengas tanta paciencia, Señor? Tú que eres santo, que eres perfecto, que mandaste un diluvio. ¿Por qué no mandas un diluvio a mi casa y me ahogo? ¿Por qué no dejas que el gas salga y yo me ahogue con todos mis hijos? Porque eso es lo que merezco cuando fallo. Porque eso es lo que merezco, que un Dios airado, poderoso, me diga, has pecado. Y yo diga, no he pecado. Y entonces vengan las consecuencias graves y me hagan saber que no fue algo fácil ni sencillo lo que hice. Pequé contra el Dios vivo, santo, perfecto, que es todo amor, pero que también es justicia. Gracias a Dios toda la historia no queda ahí, la que sigue. En 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Diga conmigo, paciencia. ¿Sabe usted que nosotros somos gente que desafiamos la paciencia de Dios? Más que los incrédulos. Porque los incrédulos Dios sabe que los va a castigar y que un día van a tener un juicio justo. Justo, van a recibir justo lo que merecen. Justo. No más ni menos. Justo lo que merecen. Pero nosotros continuamente estamos bajo el sacrificio de Jesús.
Y Él es amor, Él es santo, pero también Él es paciente, si no, ya nosotros no estaríamos aquí. Dios te tiene más paciencia de lo que tú te la tienes a ti mismo. Por eso no nos ha erradicado de la tierra. También Dios es bueno, es misericordioso y tiene gracia. Por eso es que no nos ha abandonado. Por eso es que tú no tienes derecho a decir yo soy caso perdido. Porque Dios no se ha dado por vencido. No se ha dado por vencido con tu familia, con la iglesia, con tu rebeldía, con mi vida. Jehová es bueno, dice el Salmo 105. La paciencia no requiere acción, pero la misericordia sí. Ser paciente es no actuar como yo quisiera actuar. Dios quisiera, créeme que Dios quisiera actuar. Y quisiera actuar más fuerte de lo que tú piensas. Porque Él tiene el poder para aplastar a los enemigos que se levantan en contra de nosotros. Él podría aplastar a Satanás rápidamente. Pero Él está queriendo que nosotros podamos ver cuánta paciencia tiene con nosotros. Se humilló al convertirse en uno como nosotros. No solamente Dios te entiende, Dios sabe perfectamente lo que estás viviendo y lo que estás pasando. Él pagó tu pecado, Él lo percibió en la cruz. Si tú piensas que Él no te entiende, estás negando que el pecado de nosotros fue sobre Él, no nada más lo que hicimos en el pasado, sino lo que haremos todavía en el futuro. La salvación entonces depende de su misericordia, su gracia. Vea lo que dice Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de ¿qué? De su gracia. La gracia es lo que no nos da lo que merecemos, pero nos da misericordia. Es que Dios no te da lo que mereces. Dios nunca te va a dar lo que mereces. Y cuando tú le dices a Dios, Señor, yo merezco que me trates mejor. Y Dios te dice, mira, no vamos a hablar de lo que mereces mejor. Es como un hijo que no se ha portado bien y de gracia le das y llega y se enoja y dice, no, pues ahora me tienes que dar lo que yo te presté 5 pesos y me vas a dar esos 5 pesos y ahora me los devuelves. Y si no, dejo de ser tu hijo. Y Dios dice, hijo, tranquilo, porque si hablamos de lo que es justo y lo que mereces, ahorita te meto a darte una buena tunda. Eso es lo que tú mereces. Así es que no hablemos de lo que merecemos con Dios. No seamos arrogantes con Dios de qué es lo que nosotros merecemos, porque lo que merecemos es el infierno. Pero su gracia nos da lo que no merecemos. Te da familia, te da perdón, te da misericordia, te da gracia. Por eso en el capítulo 2 de Efesios, versículo 5, 2, 5 y 8. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo por gracia, por gracia, por gracia, por gracia. No lo merecemos, nadie lo merece, no mereces perdón, no mereces y no merecemos ser salvos, pero por gracia somos salvos. Versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. De tal manera, hermanos, que entonces Él es santo, Él es amoroso, Él es paciente, Él es misericordioso y Él tiene gracia para nosotros. Esos 5 atributos constitutivos de Dios hacen que nosotros podamos aspirar a tener salvación. No es que nosotros la demandamos ni la queremos, pero Dios nos llama. Así es que no te preocupes si tu esposa o tus hijos no quieren venir a la iglesia. Nadie de nosotros queríamos venir a la iglesia. No te preocupes si hay resistencia en venir y dejar malos hábitos. Nadie de nosotros pudo dejarlo solo. Pero Él sí lo puede hacer. La que sigue. Deuteronomio 7, 7 al 8 y 12, 13. Dice que el Señor no tarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es amor, y esa palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento es ahab. De ahí viene ahabá, que es el amor de Dios, el paralelo a ágape en el Nuevo Testamento. Ese amor es un amor tan grande. Dios desea estar contigo, Dios desea transmitirte su amor.
en la redención de pacto. Jeremías 31:3 dice, con amor ahavá, con amor eterno te he amado, por cuanto te he prolongado mi misericordia. En el Nuevo Testamento es ágape la palabra. Primera de Juan 4:16 dice, en esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros le hayamos amado a Él, sino que Él nos amó primero a nosotros. Amor para salvar a la humanidad. Amor es su naturaleza. ¿Por qué necesitamos salvación? Porque Dios tiene una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Amarnos y salvarnos. Esa es su necesidad. Más que la tuya de ser salvo, Él tiene la necesidad de expresar que Él salva. Esa es una capacidad que no podría haber descubierto el ser humano si no se hubiera perdido y no lo hubiera salvado. Porque un Dios que hace todo perfecto no necesita salvar a nada. Pero un Dios que tiene como objeto de su amor lo que falla, lo que es violento, lo que es malo, entonces tiene que demostrar que Él tiene la capacidad de salvar. Con una sola persona que estuviera en el cielo, Dios justificaría todas sus obras. Con una sola persona que estuviera en el cielo, nosotros sabríamos que sí había posibilidad de ser salvos en la tierra. Gálatas 4:1 dice que Él se dio, que Cristo se dio. No nos dio un cordero, no nos dio una persona, no nos dio un ángel, no nos dio... ¿Sabe qué es lo que nos dio? Nos dio a su Hijo Jesucristo. Nos dio su propia vida. Entonces vea usted la necesidad tan grande que tiene Dios de salvarnos. No porque Él lo necesite para ser feliz, sino porque Él tiene esa característica de salvar. Es su naturaleza. Es como las mujeres cuando ven que un hombre tiene una pestaña desalineada. Es una necesidad quitarla. No van a dormir. Te van a tener que quitar. Es como la necesidad de que un hombre vea el fútbol. No sé, ayer hubo una pelea de box. Tuve mucha tentación de ver, pero no le prendí. Sabía que era algo bueno porque se escuchaba. Yo estaba estudiando el sermón y estaba ahí. Dije, no le voy a prender a la tele. Tengo muchas ganas. Pero vea usted que hay necesidad en nosotros, pero la necesidad de Dios es salvar. Por eso es que Él está impaciente para que la iglesia salve a la gente. No para que seamos nosotros satisfechos y digamos, wow, qué iglesia somos. Es para que la necesidad de Dios sea satisfecha. Él es salvación, Él es salvación. Y Él expresa la salvación. Ahora, no nada más entonces necesitamos la salvación. ¿Y de dónde procede la salvación? Procede de lo que Dios es y se contrasta con lo que el ser humano es. Así es que no esté tan triste. Yo sé que usted dice, bueno, ya me siento del peor de los pecadores. Ese era el objetivo de la primera parte, pero no ha acabado el sermón. Así es que si no escucha el sermón completo, se va a quedar condenado ahí. Tiene que terminar de escucharlo. ¿Por qué es que necesitamos la obra salvadora y la resurrección de Jesús? Porque Dios es un Dios que vive. Dios es un Dios que existe. Y la muerte era lo que quería hacer que dejara de existir. Pero eso es imposible. Porque nuestro Dios ha vivido siempre, vive en este momento y vivirá por la eternidad. Y la resurrección es la señal de la clase de Dios que tenemos. Matémoslo todas las veces que queramos y Él va a sobrevivir. Así es que no importa cuántas veces lo quieras matar de tu corazón, Él va a sobrevivir. Porque si resucitó de una muerte física, que no resucite en tu corazón. Es todo lo que necesita Él, es una oportunidad para que reviva la semilla que hay en ti. Así es que hay procesos, hay etapas, hermanos, donde nosotros queremos abandonar el evangelio y queremos abandonar a Cristo y lo matamos. Yo en mi teología del pecado sexual, yo considero, no es así, pero yo consideraba que cada vez que yo cometo un pecado sexual grave, yo pisoteo la sangre de Jesús y me regreso como un puerco, pisoteando la sangre de Jesús y comiéndome el vómito de mi pecado. De tal manera que yo sé que no dejo de ser salvo en el momento que peco sexualmente.
Pero cuando yo cometo un pecado, algo pasa como para que yo no me explico cómo es que una persona que ya ha nacido de nuevo, que ya ha expresado la vida de Cristo, puede sentarse, porque dice la Biblia, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Entonces, ¿quién está frente a la televisión? ¿Quién está tocando? ¿Quién está bebiendo? ¿Quién está haciendo las cosas? Si Él es el que, su cuerpo es de Él, mi cuerpo ahora es de Cristo, mi vista es de Cristo, pero ¿cómo le hago para poder disfrutar otra vez de los placeres mundanos? Si Dios vive en mí y yo ya he muerto. Entonces es una contradicción, porque una contradicción que no me he podido contestar a sabiendas de que he estado estudiando, de que cómo es posible que un hombre y una mujer cristiana que han experimentado el bautismo con el Espíritu Santo podamos llegar a matar a alguien o pecar deliberadamente, y yéndonos con el esposo de otra, y yéndonos con un amante. Si hemos sido derribados por el poder del Espíritu Santo, si nos ha sanado de enfermedades, ¿cómo es posible que nosotros en nuestra vieja naturaleza sigamos anhelando cometer pecados atroces, regresar atrás en la vida? Y es por eso que necesitamos el peor de los sacrificios que se pueda hacer en la tierra, para que entendamos la gravedad de lo que es el pecado y que nos cuidemos, porque nosotros, aunque hemos recibido la salvación, hermanos, podemos regresar en nuestros propios pasos a cometer actos vergonzosos, de tal manera que ya no hay un sacrificio de salvación para ese pecado. Ya lo hizo Dios, ya te salvó, ya te está animando a salir de ese pecado. El sacrificio en la Pascua, nosotros vimos ahí en la Pascua, Dios veía la sangre rociada y pasaba por encima. ¿Recuerdan ustedes en la Pascua? Le dijeron, van a salir libres, los voy a liberar, pero tiene que haber una víctima. Maten a un cordero, y si no hay suficientes miembros en la familia, llamen a alguien para que ese cordero no sea desperdiciado. Así es que hay un cordero en tu vida. Hay un cordero que fue sacrificado para salvar a tu familia, y tu familia no se va a comer todo el cordero. Así es que tienen que llamar a los vecinos, tenemos que llamar a otros, tenemos que llamar a nuestros primos, tenemos que llamar para que ese cordero que fue sacrificado por nosotros se consuma totalmente y no se desperdicie. Por eso tenemos que proclamar el evangelio de la resurrección de Jesús. Por eso es urgente. De tal manera que Dios veía la sangre. Y yo digo, ¿quién de ustedes se deleitaría que yo ahorita aquí matara enfrente de ustedes a un puerco? Y digo puerco porque el cordero no hace mucho ruido. Creo que a propósito Dios no le dio muchos sonidos al cordero. Es silencioso. El cordero no puede gritar como un cerdo. Yo nací en un hogar donde había un señor que mataba cerdos. Era imposible no saber que estaban matando a un cerdo. Y aunque ya estaba, de verdad ya estaba, yo decía, ese cerdo ya tiene que estar muerto, seguía haciendo ruido. Pero ¿quién de ustedes puede disfrutar un sacrificio sin sentir que su piel se enchine? Ahora, ¿cuántos de nosotros podríamos disfrutar que estén lacerando? Yo ayer que vimos la película de la Pasión de Cristo, lloraba y lloraba. Yo digo, yo creo que nunca voy a ver esa película sin dejar de llorar, ¿eh? No puedo. Yo dije, no, esta vez ya no voy a llorar tanto. No pude, aunque yo sé que no es nada más lo físico, pero conforme más vamos sabiendo, yo podía ver mi pecado ahí. No puedo decir del pecado de las demás personas, yo veía ahí mi pecado, y aunque yo digo, no voy a pensar ya en el pecado pasado, viene ahí, y yo digo, ¿cómo es posible que nosotros podamos depender de algo tan atroz? Y es porque Dios quiere que veamos que eso es el pecado. Eso le ocasiona el pecado a un ser humano. Lo mata, lo destruye, lo denigra. Lo hace que viva cosas solo. Tú no naciste para vivir solo. Tú necesitas a tus hijos, a tu esposa. Y el pecado en tu vida lo que quiere hacer es arrastrarte a estar solo, abandonado, podrido. Necesitamos un sacrificio. El sacrificio necesitaba ser atroz, grave. En Juan 1:29 dice... Juan, cuando ve a Jesús, dice, este es el cordero, no de Abraham, este no es el cordero del rebaño de la familia Solís, o Juárez, o Guerrero, o Ramírez. Dice, este es el cordero de Dios.
él tenía criando su propio cordero y él tuvo que dejar, podía haber utilizado cualquier otro cordero de otras personas y él usó su propio cordero, el que vio crecer, el que alimentó. Él fue el propio cordero que se sacrificó y la reconciliación no puede venir sin el derramamiento de sangre. Segunda de Corintios 5, 18 y 19. ¿Qué dice Segunda de Corintios? ¿Alguien que me ayude a leerlo? Segunda de Corintios, ahí está en la pantalla. La reconciliación activa se da cuando el ofendido muestra disposición de recibir al ofensor. Muchas veces te han ofendido y tú dices, yo no quiero hablar con él, ya lo perdoné, pero que ni se presente. Recuerden ustedes que el proceso que Dios utilizó no termina en perdonar, porque nosotros cuando rompemos una relación pensamos que ahí se acaba. No quiere decir que recuperemos la confianza de la persona, porque hay personas que yo le digo, pues tienes que ir a hablar con esa persona. Bueno, ya lo perdoné, hermano. Ok, pues tienes que ir a hablar con esa persona. Pues es que ya no le guardo rencor. Y ya no tengo confianza. Tengo que decirle esto, hermano, ya no le tengo confianza. Es obvio. Una persona que te traiciona, Dios no te obliga a que le tengas confianza. Pero el proceso no se acaba ahí. El proceso es la reconciliación. Y ahí es donde el ofendido, tiene que estar abierto para decir, yo quiero buscar al que me ofendió. No es el que ofendió, va a buscar al que, el que ofendió va a buscar a aquel a quien ofendió. No, es el ofendido. Si no, no hay reconciliación. Así es que el ejemplo de la reconciliación es que Dios es el ofendido. Y muchas veces nosotros nos hacemos los ofendidos porque nos pasan cosas. Y decimos, Dios, tú no me amas, tú no me respondes. Y Dios dice, la que no me ama eres tú. La que no me responde eres tú. El que no está buscándome eres tú. Ya me dejaste, ya me abandonaste. No, la persona que me ha dejado eres tú. La reconciliación entonces se da por la disposición de Él. Y Dios, que es el ofendido, ha querido que nosotros nos acerquemos a Él porque Él ya se acercó. Debemos caminar osadamente ante su presencia perdonadora. Nosotros somos personas que somos osados y a veces cínicos como cristianos, porque nosotros sabemos de la obligación del hermano de perdonarme y a veces seguimos insistiendo en lastimar porque sabemos que el hermano está obligado a perdonarme y somos así de osados con Dios. Decimos, Él tiene que perdonarme. Sigo pecando, como sé que Dios es paciente. Pero ¿qué dice Colosenses 1:4? ¿Qué dice Colosenses 1:4? O sea, Dios sabe que nosotros necesitamos ese amor que tenemos para con Dios, lo tenemos con sus hijos, con los santos. La que sigue. Lucas 24 del 5 al 7. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Las mujeres habían venido al sepulcro de mañana. Y qué interesante que ¿sabe algo que es interesante? Es que las personas que más sufren en la vida somos las personas que más anhelamos salir del sufrimiento. Las personas que nunca han sufrido tanto en su vida, no les importa salir del sufrimiento. Pero una persona que ha sufrido años y años en lágrimas, bañada en lágrimas,
que nunca le ha salido nada bien. Entonces esas personas están ansiosas porque haya esperanza. El hombre, culturalmente el varón, se le ha permitido que no sufra tanto, pero a la mujer se le ha pisoteado culturalmente. El hombre gana el dinero y si quiere le da. El hombre culturalmente se le permite llegar a la hora que quiere. No plancha, no lava, no hace nada en casa. Un zángano es más útil que él. Porque culturalmente nos dicen que los hombres no sabemos hacer nada más que ir a trabajar y traer dinero. Culturalmente. Y cuando la palabra de Dios dice que las mujeres fueron temprano, es decir, ellas estaban ansiosas de que hubiera resurrección. Porque eso quería decir que su sufrimiento había acabado. Porque ellos sabían la promesa de Génesis. Tú desearás que tu esposo te trate como antes de pecar, pero él se enseñoreará de ti. Una consecuencia del pecado, no la voluntad declarativa de Dios. Y dice, ellas están ansiando tener esa relación que tenían antes de haber caído. ¿Qué sucede? Que ellas están ansiosas. Y Dios utiliza, no porque sean mujeres, sino porque de lo vil y de lo menospreciado, Dios se vale para avergonzar aquello que tiene sustento en sí mismo. Y las mujeres no tenían valor ni voz en ese tiempo. Así es que declararlas testigas era restituirles la confiabilidad de Dios que no tenían de sus maridos, que no tenían del gobierno, que no tenían de nadie. Por eso es hermoso lo que leyó nuestra hermana. Vean ustedes, nos salva del castigo. Mi Redentor vive, dice Job, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Las mujeres son los primeros testigos de la resurrección. Los que iban camino a Emaús fueron también testigos. Vean ustedes que van caminando hacia Emaús y ellos no se perciben de que el que está con ellos es Jesús. Ahora, en este mismo momento Dios le está hablando. Usted ve a Miguel, pero en realidad es Jesús que le está hablando a su necesidad. Póngase de pie un momento. En Lucas 24:36 dice, pasa a vosotros. Ellos estaban tan turbados que cuando Jesús se presenta ante sus discípulos les dice, pasa a vosotros. ¿Cuántos de ustedes necesitan paz en su corazón? Porque hemos pecado. Yo lo entiendo perfectamente. Yo he sido una persona que he pecado tan fuerte, tan mal, que me he sentido ganas de suicidarme. Siendo cristiano, yo he sentido ganas de suicidarme por el pecado que he cometido ya dentro del cristianismo. No es una letanía que yo les digo. Yo me identifico con lo que ustedes sienten, porque no quiero pecar, porque no quiero ya fallarle a Dios y lo sigo haciendo. Pero la señal de la resurrección es que Jesús, cuando resucitó, nunca más va a volver a morir. Y esa señal de la resurrección y de la tumba vacía es que el lugar en tu carne y el lugar en el mundo donde tú estuviste ya está vacío. Tú ya no perteneces ahí, ya no perteneces a ese grupo de borrachos, ya no perteneces a ese grupo de prostitutas, de mujerzuelas que andan buscando fantasías sexuales con hombres casados. Ya no eres ese hombre egoísta, perverso, que es codicioso, que es avaricioso. Ya no eres ese joven que estaba de antro en antro, que eres ese hombre o esa mujer que anda usando a los hombres para satisfacer sus deseos de venganza por lo que te hicieron. Ese lugar está vacío. Y la resurrección de Jesús habla de que el precio se pagó y fue aceptado por Dios. El sacerdote que entró arrastrándose salió victorioso, salió de pie. Salió de pie porque el velo se rasgó. William Barclay dice en relación a la resurrección que la realidad de la salvación tiene unas implicaciones. ¿Y por qué es importante la resurrección? Porque el testimonio de las mujeres nos hace ver, junto con el testimonio de otros hombres que lo vieron y que lo tocaron, que Él resucitó. Jesús resucitó. Lo tocaron. Hubo gente que lo vio comer.
Hubo gente que lo vio caminar por 40 días. Él luchó contra la muerte y ¿qué crees que hizo? Venció. Esa lucha no la hizo para demostrar que él puede derrotar al diablo. Esa lucha la hizo para que tú supieras que tu lucha contra el pecado ya está ganada. Él no venció a la muerte para vencer al diablo. Él venció a la muerte para que tú supieras que esa adicción, esa enfermedad no te va a separar de Dios. Y la tumba vacía habla de ese lugar que te correspondía a ti en el infierno, que es el lugar que te correspondía ahí con esos hombres y mujeres de tu vida pasada, está vacío. Ya no está ahí Miguel. La necesidad de la cruz. Podemos ver que en un instante Él nos demostró todo su amor. Si tú dudas de que Dios te ama, por lo que te ha pasado, por las calamidades que te han pasado, solamente mira un minuto la cruz. Porque todo el amor, así como fue tan atroz el sacrificio, todo el amor del Padre para redimir a toda la humanidad está en la cruz. Yo te pregunto esto. Esta Semana Santa, estamos por terminar. ¿Cuántos minutos has meditado en la cruz? Y yo te desafío, si tú no sientes que te ama Dios, si tú sientes que Él no te ama, que te ha abandonado, solamente ponte ante la cruz de Jesús. Y después de esos minutos de ver la cruz, el Cristo que murió no por los demás, el Cristo que murió por ti, y que ya la tumba está vacía, por amor a nosotros. Porque Él llevó tu pecado y quiere decir que ya no hay. Él mató en su cuerpo el pecado. Es decir, la evidencia que había para culparte a ti, Él la canceló. Y si el diablo te quisiera acusar o Dios mismo te quisiera acusar, ya la borró. Ya borró los pecados. Por eso la resurrección de Jesús es nuestra victoria. Es la proclamación profética de lo que ha de venir un día donde nos buscarán en el infierno y no nos hallarán. Buscarán tu nombre en la lista de los que se van a ir al infierno, de los que fueron infieles, y no la van a hallar, porque tú vas a estar escrito en el libro de la vida. Habla de la urgencia, la resurrección nos habla de la urgencia de las buenas noticias. Él no se podía haber quedado ahí 15 días, 200 años y luego resucitar. Tenía que ser rápido. 3 días nada más era suficiente para saber que sí se había muerto. Y 3 días resucitó, y la resurrección es la urgencia de Dios diciendo, vayan y proclamen esta noticia. ¿Qué van a decir? Sí se murió Jesús, sí sufrió, sí hay un sacrificio que pagó, sí todos somos pecadores, pero lo que la gente necesita urgentemente escuchar es que Él resucitó y que Él vive. Y si Él vive y Él resucitó, entonces nosotros vivimos por Él. Nosotros tenemos esperanza de dejar esa vida pasada. La urgencia de las buenas noticias está reflejada en la resurrección tan rápida, tan temprana, y el poder de la resurrección. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros, ¿cuánto se necesita para resucitar un muerto? Mucho poder, mucho poder. Tráiganme aquí un muerto y yo necesito mucho poder para resucitarlo, ¿sí? Ahora, ¿cuánto se necesita para resucitar un muerto que aparte es increíblemente pecador? Más poder. Entonces, tráiganme aquí un muerto increíblemente pecador. Luego, tráiganme aquí a todos los muertos y todos los pecados. ¿Cuánto poder se necesita para resucitar? Ese es el poder que obra en el Espíritu Santo. Y que le levantó de la muerte, porque Cristo vive. Él es vida y Él es amor. Preparó la acción, pero la acción, sin preparación a menudo falla. Si nosotros solamente hablamos y no accionamos, falla todo. Pero Dios no se quedó ahí. Él accionó su poder. Si Él tiene poder para resucitar a los muertos, la pregunta es, ¿por qué sigues muerto en tus delitos y pecados? Si Él resucitó y está vivo, ¿por qué seguimos insistiendo en regresar atrás al vómito? ¿Por qué? Porque en realidad no hemos meditado suficiente en el poder de la resurrección. No hubo piedra que lo pudiera contener, no hubo pecado que lo pudiera dejar, no hubo muerte que lo pudiera sostener.
Así es que tu pecado no es mayor que el de la humanidad. Repita conmigo esta frase y con eso vamos a terminar orando. Si está por ahí Iván y John para que nos ayuden con los elementos, vamos a tomar la cena del Señor. Se pueden subir por acá, hermanos. Diga conmigo: Dios usó jueces, caudillos como Samuel, reyes como David, pero solo Cristo salvó a todos con su resurrección. ¿Por qué? Porque la resurrección nos muestra que Él es amor, que Él es vida, que Él es santo y que Cristo venció a la muerte.